Un saludo muy especial para todos los que se conectan en este momento aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Saludamos a todos los que se conectan en este momento a través de las diferentes plataformas, a través de Meet, a través de Facebook, a través de Instagram, igualmente los que nos ven por Twitter, los que nos observan a través de nuestro canal de YouTube. Un saludo especial para todos ustedes para esta capacitación que realizamos el día de hoy desde el Centro Empresarial Derecho y Propiedad ubicado en la ciudad de Bogotá para todo el país. El día de hoy trataremos un tema muy importante relacionado en cómo se protege la propiedad intelectual. Nos acompaña la doctora Andrea Játiva, abogada egresada de la Universidad del Cauca y nuestra jefe regional en la ciudad de Cali. Doctora Andrea, muy buenos días. Buenos días, doctor Kevin, ¿cómo está? Bien, muchas gracias, doctora. Muy complacido realmente de tenerla el día de hoy con nosotros para hablar sobre este tema tan importante. Vemos que se van conectando ya con nosotros desde las diferentes ciudades del país. Vamos saludando en este momento a los que se conectan con nosotros desde la ciudad de Bogotá, los que están con nosotros desde la ciudad de Cali, donde se conecta con nosotros la doctora Andrea Játiva. Igualmente, los que están con nosotros desde el sur del país, desde la ciudad de Popayán, desde la ciudad de Neiva, desde la ciudad de Pasto. Un saludo especial para todos ustedes. Igualmente los que nos ven desde el Caribe colombiano, Barranquilla, desde la ciudad de Cartagena, desde el departamento de La Guajira. Un saludo especial para todos ustedes, Sincelejo, Montería. Saludo especial para todos ustedes. Igualmente los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Melgar, desde la ciudad de Tunja, igualmente los que están en los llanos orientales desde la ciudad de Villavicencio, desde la ciudad de Yopal, todo el departamento y todos los llanos orientales, igualmente los que se van conectando con nosotros desde la ciudad de Bucaramanga, desde la ciudad de Cúcuta, todos los santanderes presentes igualmente. Un saludo especial para todos ustedes que nos ven en este momento. Igualmente los que se van conectando desde el eje cafetero, desde la ciudad de Pereira, desde la ciudad de Armenia, desde la ciudad de Manizales. Igualmente los que nos ven desde la ciudad de Medellín. Realmente estamos muy complacidos de poder enseñarles a todos ustedes todas estas características y todos estos temas legales que vemos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. La idea es aprender mucho y conocer cada uno de nuestros derechos y saber cómo garantizarlos. Igualmente invitarlos a que se comuniquen con nosotros en Derecho y Propiedad. Recuerde que tenemos la solución a sus problemas con alternativas legales. La idea es que usted pueda contar con profesionales expertos a nivel nacional, como el día de hoy la doctora Andrea Játiva desde la ciudad de Cali, para revisar este tema muy importante: cómo se protege la propiedad intelectual. Doctora Andrea, entonces queda usted con el auditorio. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias, doctor Kevin, por su presentación. Entonces, efectivamente, pues el día de hoy voy a tratar el tema de la protección de la propiedad intelectual y pues vamos a ver también los elementos que la conforman. Para esto, entonces, vamos a dar comienzo definiendo qué es la propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual es la disciplina jurídica que protege las creaciones originales, literarias, artísticas o también pueden ser científicas, expresadas por cualquier medio o soporte, puede ser tangible o intangible, actualmente conocido o que se invente en el futuro, ¿cierto? Entonces, la propiedad intelectual protege además los derechos de los artistas, intérpretes o ejecutantes, también de los productores, de los fonogramas y también incluye los organismos de radiodifusión. La importancia de la propiedad intelectual se reconoció por primera vez en el Convenio de París para la protección de la propiedad industrial en 1883 y en el Convenio de Berna para la protección de las obras literarias y artísticas en el año 1886. La Organización Mundial de la Propiedad Intelectual organiza y pues administra estos dos tratados para todos los temas que tienen que ver con esta propiedad intelectual. Entonces, la propiedad intelectual protege todas aquellas creaciones que se derivan del intelecto humano y, como lo pueden ver, se divide en propiedad industrial y los derechos de autor. La propiedad industrial
Protege las creaciones intelectuales, tales como los inventos, los modelos de utilidad, los diseños industriales, los signos distintivos, entre otros que vamos a ver más a fondo más adelante. Por otro lado, están los derechos de autor, que protegen las obras producto del intelecto humano en función de los intereses personales del autor sobre dicha obra. Los derechos de autor abarcan las obras literarias, como por ejemplo las novelas, los poemas, también están las obras de teatro, las películas, la música, las obras artísticas, como por ejemplo las pinturas que vemos en las galerías, los dibujos también pueden ser, fotografías que también se dejan ver en galerías por lo general, y pues también están las esculturas, ¿no? En cerámica, piedra, bueno, muchos. Y los diseños también arquitectónicos. Los derechos conexos a estos derechos de autor son los derechos de los artistas, intérpretes y ejecutantes sobre sus interpretaciones o ejecuciones, los de los productores de fonogramas sobre sus grabaciones y los de organismos de radiodifusión respecto pues, de sus programas de radio y televisión. Entonces, vamos a ver qué son los derechos de propiedad intelectual. Entonces, son los que se asemejan a cualquier otro tipo de propiedad, es decir, le permiten al creador o al titular de una patente o una marca o derechos de autor gozar de los beneficios que deriven de su obra o de la inversión realizada en relación con esa creación o marca. Estos derechos están consagrados en el artículo 27 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que contempla el derecho a beneficiarse de la protección de los intereses tanto morales como materiales, resultantes pues, de la autoría de producciones, sean literarias, científicas o artísticas. Entonces, vamos a ver qué ventajas ofrece la propiedad intelectual al público en general. Entonces, los derechos de propiedad intelectual, en primer lugar, recompensa la creatividad y el esfuerzo humano que a su vez estimulan el progreso pues, de todos, ¿no? El progreso de toda la humanidad. Entonces, por ejemplo, tenemos las multimillonarias industrias del cine, o también la música, la edición, la informática, que hacen que la vida de muchas personas, de millones de personas, pues sea más agradable o sea más cómoda, ¿cierto? Entonces todo esto no existiría sin la protección de los derechos de autor. También sin las recompensas previstas en el sistema de patentes, los investigadores e inventores no tendrían incentivo pues, para seguir creando productos cada vez mejores, cada vez más eficaces para los consumidores, ¿cierto? Inventos y creaciones pues, que hacen que las personas tengamos un estilo de vida más avanzado, más eficaz, más rápido o incluso pues, hasta más cómodo. O también los consumidores no comprarían productos o servicios con toda confianza, si no existieran mecanismos fiables y pues de alcance hasta internacional para proteger sus marcas y combatir pues la falsificación o la piratería, pues que como lo sabemos es un problema bastante grande, ¿no es cierto? Entonces, pues esta confianza se refleja cuando, por ejemplo, usted de una marca de zapatos que se llama Aquiles con Q. Esa marca de zapatos es de cuero, ¿cierto? Si, por ejemplo, personalmente yo miro esa marca, tal cual como la dije, pues me dará la confianza de que es una buena marca, de que estoy llevando un buen producto, de que va a ser de calidad y que incluso pues me van a generar una garantía en caso de algún daño, ¿no es cierto? ¿Qué pasa si yo veo unos mismos zapatos
con la marca Aquiles con K y no con Q, ¿cierto? Entonces, en ese punto, yo ya puedo saber que no es la misma marca, que seguramente esta es una marca que está intentando hacer una imitación o una falsificación de esos zapatos y ya no me va a dar la confianza de comprarlos, ¿cierto? Entonces, eso ayuda. ¿Por qué? Porque esta marca ya no va a poder registrarla con el mismo nombre de Aquiles con Q, ya no lo va a poder hacer, entonces le va a tocar hacerlo diferente, ¿cierto? Así sea cambiándole una letra. Pero ese cambio ya me va a generar a mí una desconfianza al comprarlo y sé que debo comprar estos otros, ¿cierto? Esa es entonces la protección que se le da pues tanto a comerciantes, a productores y a fabricantes para que ellos puedan seguir produciendo y nosotros tengamos la confianza de seguir comprando y con esto pues combatir esa falsificación y piratería. Entonces estas situaciones nos llevan a preguntarnos lo siguiente: ¿por qué debe promoverse y protegerse la propiedad intelectual? Entonces, pues son varias razones en realidad. En primer lugar, el progreso y el bienestar de la humanidad dependen de su capacidad de crear e inventar nuevas cosas, nuevas obras, tanto en la tecnología como en la cultura, ¿sí? En segundo lugar, la protección jurídica de las nuevas creaciones alienta a destinar recursos adicionales a la innovación, sea pues por empresas particulares o por el mismo Estado. Entonces se invierte en por ejemplo, institutos de investigaciones para crear nuevos productos que puedan ayudar, o por ejemplo para crear nuevas medicinas que nos puedan ayudar en nuestro sistema de salud, etc. En tercer lugar, pues la promoción y la protección de la propiedad intelectual estimulan el crecimiento económico, genera nuevo empleo, ¿cierto? También genera más industrias y pues esto va a enriquecer y mejorar la calidad de vida pues de un determinado país. Entonces, promover un sistema de propiedad intelectual eficaz y equitativo puede contribuir a que todos los países exploten el potencial de la propiedad intelectual como un generador de desarrollo económico y de bienestar social y cultural. ¿Cierto? El sistema de propiedad intelectual entonces ayuda a establecer un equilibrio entre los intereses de los innovadores y el interés público, creando un entorno en el que la creatividad y la invención puedan pues darse o florecer en beneficio de todos. Una vez que tenemos claro el por qué, vamos a ver cómo se protege esa propiedad intelectual aquí en Colombia, por lo menos, ¿cierto? Entonces, en primer lugar, es importante que los emprendedores o pues, los inventores tengan en cuenta que sus patentes o sus marcas, o, pues, como por ejemplo un programa de software o demás bienes que sean pues intangibles, se encuentren protegidos en Colombia y no infrinjan derechos de terceros. El régimen de propiedad intelectual en Colombia permite la protección de la propiedad industrial y los derechos de autor. Entonces, referente a los derechos de autor, tenemos que el artículo 9 de la Ley 23 de 1982 establece que la ley le otorga al autor el título originario de la creación intelectual sin que se requiera registro alguno. Entonces, las formalidades que en ella se establecen son para la mayor seguridad jurídica de los titulares de los derechos que se protegen. Y el artículo 1 nos dice que los autores de obras literarias, científicas y artísticas gozarán de protección para sus obras en la forma prescrita por la ley, en cuanto fuere compatible con ella por el derecho común. También protege esta ley a los intérpretes, ejecutantes o los productores de programas y a los organismos de radiodifusión en sus derechos conexos a los de derechos de autor. Entonces, esos derechos de autor por sí mismo, cuando se crea la obra, ya de por sí viene implícito
explícita esa protección al derecho de autor, ¿cierto? Solamente que hay que reconocer quién es el creador de esa obra. A diferencia de la propiedad industrial, ¿cierto?, que se debe proteger por medio de su registro ante la Superintendencia de Industria y Comercio. Esto pues ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, si tengo una patente, debo registrarla, ¿cierto? Y antes de eso, pues como se mencionó, debemos verificar que ya no exista o algo así, porque si no, no nos va a dejar registrar, ¿cierto? A diferencia, entonces, como lo vimos, de que los derechos de autor nacen con la simple creación. Entonces, una vez que está protegida la propiedad intelectual en Colombia, los empresarios deben determinar qué quieren proteger en el exterior, ¿sí? Porque también nos va a diferenciar en este punto. En caso de la propiedad industrial, que abarca lo que es marcas y patentes, se debe registrar en cada país que queremos que se proteja, ¿no es cierto? En cambio, los derechos de autor no se deben registrar, ¿cierto? Como ya sabemos, con la misma creación de la obra surge esa protección y asimismo ya queda protegida en otros países. Sin embargo, es solamente en los países que se encuentren como miembros del Convenio de Berna, ¿sí? Colombia, por ejemplo, hace parte de ese convenio, entonces si yo creo una obra aquí, la protección me va a cubrir en todos los países que estén como miembros del Convenio de Berna. Entonces, concluyendo, en materia de derechos de autor, los derechos otorgados en Colombia sí conceden derechos en otros países, siempre y cuando ese país sea miembro del Convenio de Berna. Mientras que en materia de la propiedad industrial no sucede lo mismo. En este caso se debe proteger las marcas y las patentes en cada país y se debe registrar pues de acuerdo a cada legislación de cada país. Ahora bien, los derechos de autor comprenden dos clases de derechos importantes. Los primeros son los derechos patrimoniales, los cuales están establecidos en el artículo 12 de la ley 1520 de 2012, en el cual, el artículo 5 de la ley 1520 de 2012, en el cual se establece que el autor de una obra protegida tendrá el derecho exclusivo de realizar o de autorizar uno o cualquiera de los actos siguientes. Entonces, primero, reproducir su obra. Segundo, efectuar una traducción, una adaptación, un arreglo o cualquier otra transformación de la obra. Y tercero, comunicar la obra al público mediante representación, ejecución, radiodifusión o por cualquier otro medio. Estos son los derechos patrimoniales. Estos se refieren al derecho que protege la obra del autor contra modificaciones realizadas a dicha creación, ¿cierto? Y por otro lado están los derechos morales, que son los que tiene el autor de su obra en derecho perpetuo, inalienable e irrenunciable para, primero, reivindicar en todo tiempo la paternidad de su obra, y en especial para que se indique su nombre o seudónimo cuando se realice cualquiera de los actos pues mencionados anteriormente. Segundo, a oponerse a toda deformación, mutilación u otra modificación de la obra cuando tales aspectos puedan causar o acusen perjuicio a su honor o a su reputación, o la obra se demerite, y a pedir reparación por esto. Tercero, a conservar su obra inédita o incluso anónima hasta su fallecimiento, y después de él, cuando así lo ordenase por disposición testamentaria, pues ya darle publicación, ¿cierto? Cuarto, también tiene derecho a modificarla antes o después de su publicación y a retirarla de la circulación o suspender cualquier forma de utilización, aunque ella hubiese sido previamente autorizada.
Entonces ya, como lo vemos, estos derechos refieren como a los derechos de exclusión o autorización para la explotación de su obra y lo que busca pues es proteger la reproducción, la comunicación pública, distribución o transformación, ¿cierto? Dentro de esta misma normatividad se encuentran unas especificaciones, que son que los derechos mencionados no pueden ser renunciados ni cedidos. Los autores, al transferir o autorizar el ejercicio de sus derechos patrimoniales, no conceden, sino los de uso, goce o disposición a que se refiere pues, el respectivo contrato que firme, conservando los derechos consagrados pues, los derechos morales. Segundo, se hace la especificación de que a la muerte del autor corresponde a su cónyuge y herederos consanguíneos el ejercicio de los derechos indicados anteriormente, sobre todo los dos primeros. Y a falta de autor, de su cónyuge y además de herederos consanguíneos, el ejercicio de esos derechos corresponderá a cualquier persona natural o jurídica que acredite su carácter de titular sobre la obra respectiva. Tercero, la defensa de la paternidad, integridad y autenticidad de las obras que hayan pasado al dominio público estará a cargo del Instituto Colombiano de Cultura cuando tales obras no tengan titulares o causavientes que puedan defender o tutelar estos derechos morales. Entonces, cuando ya no está el autor, tampoco está su cónyuge, ni hay ningún heredero, ni tampoco otro titular de esas obras, entonces ese dominio de esos derechos pasará a ser del Instituto Colombiano de Cultura. Entonces, así tenemos pues los derechos de autor. Ahora pasaremos a revisar lo que tiene que ver con la propiedad industrial. ¿Qué es la propiedad industrial? Bueno, es el conjunto de derechos exclusivos y temporales que el Estado concede para usar y explotar económicamente invenciones o innovaciones aplicables a la industria y el comercio que sea producto del ingenio y la capacidad intelectual del hombre. Esta propiedad recae sobre las cosas imperceptibles e inmateriales, como las creaciones que proceden del ingenio humano, susceptibles de beneficio comercial y de utilización industrial. Dentro de la propiedad industrial encontramos dos clasificaciones. Están las patentes y nuevas invenciones, ¿cierto? Dentro de estas patentes está la de invención, patente de modelo de utilidad y los diseños industriales. Y están las marcas y otros signos distintivos en los cuales encontramos los nombres y enseñas comerciales, la denominación de origen y lemas comerciales. Entonces vamos a ver qué es una patente para que podamos entender un poquito más el tema. Entonces, una patente es un derecho exclusivo concedido a una invención, que puede ser un producto o un proceso, que ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Siempre que dicho producto o procedimiento sea novedoso, tenga nivel inventivo y que sea susceptible de aplicación industrial, ¿no? Entonces, como dentro de las patentes tenemos otras tres clasificaciones, vamos a tratar de hacer como la diferenciación aquí. Entonces, como lo decíamos, la patente pues se requiere que tenga novedad a nivel inventivo y que tenga una aplicación industrial, sobre todo en la patente de invención, ¿cierto? En la patente de modelo de utilidad se requiere que sea un producto novedoso o un procedimiento pues novedoso, no requiere que sea a nivel inventivo, o sea, no quiere que sea nuevo del todo, o sea, que no se haya inventado nunca, no lo requiere como lo requiere una patente de invención,
pero sí requiere su aplicación en la industria, ¿sí? Que podamos aplicarlo a nivel industrial o comercial, ¿cierto? Y el diseño industrial requiere que sea novedoso, pero no requiere un nivel inventivo, que no se ha inventado nunca, ¿no? Y tampoco requiere que sea estrictamente aplicable a la industria o al comercio, ¿no? Entonces, estas patentes, ¿cómo se van a proteger? Bueno, en la decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina se encuentra el procedimiento para proteger el derecho en Colombia. Entonces, como lo dijimos anteriormente, al ser las patentes estar dentro de la propiedad industrial, esta requiere el registro en la superintendencia. Sin embargo, antes de iniciar con el procedimiento ante la Superintendencia Industrial y Comercio, se debe realizar una búsqueda de antecedentes, también como se mencionó, para determinar el grado de probabilidad de éxito de obtener el registro de la patente. La búsqueda deberá hacerse en forma mundial, pues para que un invento acceda al beneficio de patente debe ser novedosa respecto de lo que existe pues ya en la técnica del mundo, y pues por lo menos la patente de invención debe no haberse inventado, ¿cierto? Entonces, si hacemos una búsqueda y los resultados son satisfactorios, se tiene que redactar el escrito para realizar la solicitud conforme a las reglas nacionales y pues conforme a las especificaciones que da la superintendencia, ¿no es cierto? Pues debe ser una solicitud estrictamente formal, no deben haber errores en su redacción, debe cumplirse con todos los requisitos. Entonces, para hacer este tipo de solicitud es mejor que nos podamos asesorar adecuadamente con alguien experto en el tema. Por ejemplo, ustedes pueden contactarnos y nosotros pues con mucho gusto les colaboramos realizando este tipo de gestión, porque podemos mirar cuáles son los requisitos legales y podemos elaborar una solicitud que sea conforme a la patente que usted desee registrar, ¿cierto? Y de este modo, pues usted puede asegurar que va a tener éxito en el trámite, porque es un trámite algo demorado, que si no está bien desde un inicio, pues al tiempo nos lo van a devolver o rechazar y va a ser pues tiempo perdido en el que ya puede que la patente ya se registre o bueno, en fin, ¿cierto? Entonces, lo mejor es que busquemos esa asesoría para poderla registrar. Bueno, una vez que se registra esta patente, ¿cierto? Cualquiera de las tres, la decisión 486 de 2020, en su artículo 50, establece que la patente tendrá un plazo de duración de 20 años, pues que si se logra el registro, pues esos 20 años contarán a partir de la fecha de presentación de la respectiva solicitud, ¿cierto? Y este registro ya de la patente confiere al titular del derecho impedir que terceras personas que no tengan su consentimiento puedan realizar cualquiera de los siguientes actos. Primero, dice el artículo 52 que cuando en la patente se reivindica un producto. Segundo, fabricar ese producto, ¿cierto? Registrado ya a nombre de otra persona. Tercero, ofrecerlo en venta, vender o usar el producto o importarlo para cualquiera de estos fines. Y cuando en la patente se reivindica un procedimiento, entonces emplear ese procedimiento, ejecutar cualquiera de los actos indicados anteriormente, fabricar, vender, importar, o respecto a un producto obtenido directamente mediante el procedimiento, ¿cierto? Todas esas cosas tiene derecho de impedirlo el titular de una patente que ya está registrada en su superintendencia. Vamos a ver qué no se puede patentar, ¿sí? Según lo establecido en el artículo 20 de la misma decisión 486, en Colombia no se pueden patentar los descubrimientos que se encuentran
como en la naturaleza, las teorías científicas, los métodos matemáticos, terapéuticos, quirúrgicos, financieros o de negocios, las obras de tipo artístico, literario, científico o el de software. Esto último se entiende protegido pues por el derecho de autor, ¿no es cierto? Por eso no es posible. La protección entonces en el extranjero de una patente que ya está registrada, como se mencionó anteriormente, se debe solicitar en cada país que se desee obtener esa misma protección, porque el registro en Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia solo va a hacer que se proteja aquí. O sea, yo puedo prohibir todo lo que se menciona anteriormente, la venta, la fabricación, usar el producto, todo eso lo puedo prohibir, pero aquí en Colombia, ¿sí? Si yo lo quiero también en otra parte, porque tengo convenios de exportación o de importación, y que entonces pues no me va a convenir que allá no tenga esa protección, entonces debo también igualmente hacer el registro de acuerdo a la legislación del país donde yo quiera que se proteja esa patente. Para esto, de todos modos, está el Tratado de Cooperación en materia de patentes, mediante el cual, por medio de una solicitud, se puede buscar el registro en los países que son miembros del tratado. Entonces, esto nos va a agilizar un poquito el tema también. Entonces, vamos a entrar a ver un poquito como de cada uno para que tengamos una idea. La patente de invención protege todo nuevo producto o procedimiento que ofrece una nueva manera de hacer algo o una nueva solución técnica a un problema. Entonces, como lo mencioné anteriormente, la patente de invención requiere que sea novedoso, que sea algo estrictamente nuevo, o sea, que no se haya inventado y que tenga una aplicación en la industria, ¿no es cierto? Por ejemplo, aquí podemos ver que en el año 1866 se registró la patente original de la bicicleta impulsada a pedales, ¿sí? Presentada por Pierre Lallement. Él inventa esta bicicleta por primera vez, no existía, entonces esta es una patente de invención que se pudo registrar en el momento, ¿sí? La patente de modelo de utilidad protege toda nueva forma, configuración o disposición de elementos de algún artefacto. O puede ser, por ejemplo, una herramienta, un instrumento, un mecanismo u otro objeto o de alguna parte del mismo que permita un mejor funcionamiento o una mejor utilización o fabricación del objeto, que le incorpore o que le proporcione pues una utilidad, ventaja o efecto técnico que antes no lo tenía. Entonces aquí tenemos, como para seguir con el ejemplo, que en 1897 en Boston se realizó una bicicleta eléctrica que se impulsaba con un motor eléctrico doble que iba montado en el centro del plato del eje y cuyo diseño pues ha inspirado a marcas actuales de bicicletas. Entonces, no tenía nivel inventivo, ¿no es cierto? Ya existía una bicicleta. Pero entonces es novedoso porque es una bicicleta que se impulsa con motor eléctrico y ya no solamente con pedales como la de 1866. Entonces, por eso, esta es un ejemplo de patente de modelo de utilidad. ¿Listo? Y el diseño industrial son todas las formas externas o apariencia estética de un producto que resulte de cualquier combinación de líneas o combinaciones de colores, pueden ser bidimensionales, tridimensionales, en fin, todo lo que le pueda agregar diseño, ¿cierto? Pero la protección no recae sobre el efecto técnico o funcional del producto, sino más bien como en el diseño. La condición
para que yo pueda registrar una patente de diseño industrial es lo novedoso, ¿cierto? Porque no requiere como tal que sea un invento, o sea, que no haya existido, ni tampoco implica que tenga el nivel de aplicarse en la industria, o sea, que necesariamente sea así, sino que sí sea novedoso. Eso sí es el requisito. Entonces, tenemos en este caso un diseño registrado en 2013 por la compañía alemana E-Bike Advanced Technologies. Se trata de una estilizada bicicleta eléctrica de registro. Aquí está el nombre de registro. Entonces, como lo vemos, no es un invento, porque ya la bicicleta como tal se había inventado. No es que tenga una nueva forma de utilidad, pues porque igualmente es eléctrica, ¿sí? Lo único que le cambia es el diseño, ¿no es cierto? Se ve novedosa, se ve moderna, ¿cierto? Ya se ve con muchas cositas a la que era en 1897. Esto entonces generó que se pueda registrar como patente de diseño industrial. Ahora vamos a pasar a ver los signos distintivos, ¿cierto? Que también hacen parte de la propiedad industrial. Entonces, los nombres comerciales y enseñas comerciales se encuentran definidos en el artículo 190 de la decisión 486 del 2000 de la Comisión de la Comunidad Andina, que nos especifica que se entenderá por nombre comercial cualquier signo que identifique a una actividad económica, a una empresa o a un establecimiento mercantil. Una empresa o establecimiento podrá tener más de un nombre comercial, nos dice la norma. Puede constituir nombre comercial de una empresa o establecimiento, entre otros, su denominación social, razón social u otra designación inscrita en el registro de personas o sociedades mercantiles. Nos dice también que los nombres comerciales son independientes de las denominaciones o razones sociales de las personas jurídicas, pues, pero ambos pueden coexistir, ¿no es cierto? En este sentido, si bien los nombres comerciales pueden coexistir con la razón social de las empresas, estas son independientes. El interesado podrá, si así lo desea, depositar el nombre comercial o la enseña comercial ante la Superintendencia de Industria y Comercio. El depósito pues genera una presunción de uso del nombre comercial, cuyo uso genera un derecho de exclusividad de propiedad industrial. ¿Cuál es la diferencia entre un nombre y la enseña comercial? El nombre comercial es el que identifica a la empresa o al empresario como tal, pues en el desarrollo de su actividad comercial o mercantil, y la enseña comercial es la que identifica al establecimiento de comercio. Entonces, un empresario puede identificar con un nombre comercial las actividades de comercialización de un producto en particular e identificar con una enseña comercial al establecimiento de comercio destinado para dicha comercialización. Así puede coincidir su denominación de la enseña, el nombre comercial e incluso hasta marca, siendo posible que el empresario escoja un nombre comercial para identificarse, una enseña diferente para identificar su establecimiento de comercio y una marca diferente para identificar los productos o servicios que comercializa. Entonces, aquí tenemos el ejemplo de McDonald's, en el cual, pues, el nombre es McDonald's, pero esa M en ese color y en esa forma es la que lo distingue, ¿no es cierto? Como nombre, como en registro mercantil, pues estaría McDonald's, ¿cierto? Pero la enseña es lo que podemos ver con la M, es lo que nosotros miramos y ya identificamos qué establecimiento de comercio es, incluso pues desde lejos lo podemos distinguir, ¿cierto? Bueno, por otro lado tenemos la denominación de origen, ¿sí? Es el nombre o indicación de un lugar geográfico, que puede ser un país o región determinada, que designa
un producto que por ser originario de dicha región y pues por las costumbres de producción, comercialización, transformación de sus habitantes, tiene unas características y pues una reputación que lo hacen diferentes a los productos semejantes provenientes de otros lugares geográficos. Entonces, en este punto tenemos pues el mejor ejemplo, que es el café de Colombia. Café verde que es producido en las regiones cafeteras de Colombia, delimitadas entre latitud norte, grado a 11 grados 15, longitud oeste 72 a 78 y altitud de 400 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. Entonces, al ver que es café de Colombia, nosotros ya podemos distinguir que es que se fabrica, se genera en el eje cafetero de nuestro país. O incluso, si ya vamos a un ámbito internacional, también por la indicación y todo, van a saber pues que es fabricado acá en Colombia, ¿no es cierto? La diferenciación con la denominación de origen es el titular pues, del mismo, ¿no es cierto? Para hacer un derecho colectivo, el titular de esa denominación de origen es el Estado colombiano, en cabeza de la Superintendencia de la Industria y Comercio, pero esta le puede delegar la administración de la denominación de origen a entidades públicas o privadas que representen pues, a las personas que se dedican a la extracción, producción o elaboración de productos identificados con la denominación de origen. Por otro lado, el lema comercial es un signo distintivo consistente en una palabra o una frase o leyenda que se utiliza como complemento de una marca para reforzar pues que lo recordemos, ¿no es cierto? Es lo que se conoce comúnmente como eslogan. ¿Listo? ¿Y qué diferencia esto de una marca? Pues que el lema es una frase o una leyenda. En cambio, la marca pues debe ser una sola palabra, ¿no es cierto? Y no pues requieren figuras ni sonidos. Dada su misión publicitaria de la marca, a la cual se asocia, es normalmente sugestivo de las características de la marca. Por eso yo no es común que consista en una frase o en una leyenda. Entonces aquí hemos puesto como ejemplo el lema de Coca-Cola, que lo distingue pues perfectamente, ¿no es cierto? Bueno, hasta aquí por ahora esta capacitación. Espero pues haya sido de su interés, espero que haya aclarado muchas dudas. Sin embargo, pues quedo atenta por si hay alguna duda que responder. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a usted, doctora Andrea, por esta capacitación, por esta explicación acerca de este tema de la propiedad intelectual. Claramente quedan algunas inquietudes relacionadas con este tema que queríamos pues comentárselas para saber, digamos que la respuesta. Muchas veces de pronto nosotros observamos, incluso de pronto en la televisión, no sé, casos de historias que cuentan, donde una persona le da una idea a de pronto una empresa o de pronto le da una idea a comerciantes y esos comerciantes prácticamente le roban la idea a esa persona y hacen pues el negocio, desarrollan el negocio que le están planteando. En estos casos, ¿es necesario que esa idea sea patentada o simplemente con usted tener de pronto una información acerca de esa idea o tener de pronto un histórico de la idea que comentó, ya podría usted decir, no, vea, esa idea es mía y por ende pues ellos digamos que están vulnerando el derecho a la propiedad intelectual que tengo yo? Bueno, en este caso tenemos que ver qué clase de idea, ¿no es cierto? Por ejemplo, o pues qué es lo que yo estoy generando o inventando, porque si, por ejemplo, yo genero una tesis, un libro, alguna cosa, eso ya es una obra. Entonces,
ahí ya viene implícita la protección de derechos de autor y yo puedo reclamar mis derechos de autor, ¿cierto? Puedo demandar y puedo exigir mis derechos. Pero si ya estamos hablando, por ejemplo, de un procedimiento de hacer algo, por ejemplo, hay muchas veces que hay recetas, una persona pues hace una receta para hacer algo, o un procedimiento, pero entonces no lo ha registrado. Ahí sí no podemos exigir esta protección. Debemos primero registrarla y tenerla como patente para luego sí impedir a otra persona. Entonces va a depender de qué es lo que estamos inventando o qué es lo que estamos creando. Bueno, muchas veces de pronto hay algunas frases, ¿cierto?, que escuchamos nosotros, pueden ser, digamos, el mismo eslogan. ¿Qué pasa de pronto si se utiliza algo similar con otras palabras? ¿Podría considerarse como que estamos de pronto vulnerando esa propiedad intelectual o esos derechos de autor? Pues si ese lema comercial está registrado, y hay algo de pronto similar que se asemeje bastante, que genere confusión en el público, sí podríamos pensar en una demanda, pues, y tendremos que entrar pues a probar que efectivamente es muy parecido y va a generar confusión, ¿no es cierto? Porque por más de que a veces le queramos cambiar algo, nos puede generar bastante confusión. Entonces, sí hay que mirar el punto y en dado caso sí entrar como en demanda. Igualmente, doctora, muchas veces se utilizan, digamos que los mismos colores, inclusive la misma letra. ¿Cuáles serían esas sanciones para esas empresas o para esas personas que, digamos que en medio de todo, copian o plagian todo el tema de la propiedad intelectual? Bueno, como lo decía anteriormente, si es al punto de generar confusión, ¿no es cierto?, ante el público y esto va a afectar a la empresa que tiene debidamente registrado su marca, su lema, entonces se puede presentar la demanda y pueden haber desde multas hasta pues la orden de que ellos cambien su lema o cambien su marca y multas que son bastante excesivas. Bueno, es muy importante estos temas que estamos tratando aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Realmente, pues la explicación que nos da la doctora Andrea Játiva es una explicación que realmente pues se convierte en de mucho interés y de mucha importancia. Igualmente no olviden que si ustedes tienen un caso relacionado, por ejemplo, con propiedad intelectual, o si, como decía la doctora Andrea, usted requiere que hagamos pues todo el trámite ante la Superintendencia de Industria y Comercio, no olvide comunicarse con nosotros. Recuerde también que no solamente es este caso, también son cualquier tipo de procesos, cualquier tipo de casos, bien sea de familia, administrativo, penal, puede ser civil, laboral. No olvide comunicarse con nosotros a los números que aparecen en pantalla: 320-233-0619, 314-475-1002, escribirnos al correo servicio al cliente @derechoypropiedad.com. Lo importante es que usted se pueda comunicar con nosotros. Tenemos también unas redes sociales, nos puede encontrar en Facebook, en Twitter, en Instagram. Puede ver estas capacitaciones a través de nuestro canal de YouTube, Centro de Estudios de Derecho y Propiedad. Es muy importante que usted se pueda comunicar con nosotros, que le cuente a sus vecinos, a sus amigos, que hay una empresa que le ofrece la solución a sus problemas jurídicos con alternativas legales, profesionales expertos a nivel nacional, como la doctora Andrea Játiva en la ciudad de Cali. Estamos prestos a darle la solución y a ayudarlos en cada caso. No olviden, mañana la cita es aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad, 9 de la mañana, régimen contributivo y subsidiado en salud en Colombia. Conozca todas las especificaciones acerca de este tema, régimen contributivo y subsidiado en Colombia. Doctora Andrea, muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy. Esperamos verla muy pronto nuevamente. Bueno, Tortín, muchísimas gracias a todos por su atención y cualquier cosa quedamos atentos. Muchas gracias. Buen día. Muchas gracias, doctora. Bueno, a todos ustedes ya saben, mañana régimen contributivo y subsidiado de salud en Colombia. Los esperamos aquí en Diálogos Jurídicos con Derecho y Propiedad. Pasen un feliz día, que estén muy bien. Chao, chao.